Bueno, familia, ¿cómo están? Ah, Hoy un video un poquito distinto, o parte del video un poquito distinto, ya que en el último video les comenté sobre el problema que estamos teniendo entre Canadá y Estados Unidos y les pregunté a ustedes si les interesaría saber cuál es el tema y me he llevado una gran sorpresa porque en los comentarios yo diría que el 99% de todos ustedes han pedido si les puedo explicar cuál es la situación. O sea que por eso que estoy acá, estoy solo. Todo está echadito ahí al lado mío, mi sombra. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen de la situación. Antes que nada, para empezar quiero decirles que se los hago con la mejor onda. Esto no es una cuestión política ni mucho menos, no es tampoco nada contra los ciudadanos estadounidenses que son nuestros primos hermanos, y tampoco con ningún tipo de grupo político, ni siquiera contra el presidente Trump. Nada más que yo lo que voy a hacer es exponerle los hechos y después ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Okay? Aparte de eso, bueno, hoy está haciendo un frío, estamos con 36 grados bajo cero centígrados. Espero que cambie la temperatura porque hoy es martes. Mañana miércoles tengo que hacer una dieta solamente de líquidos porque el jueves por la mañana tengo una colonoscopía. O sea que espero que suba la temperatura para el día que tengo que ir al pueblo. Entonces, bueno, empecemos con este tema. ¿Cuál es el problema? Como ustedes saben, Canadá, México y los Estados Unidos de Norteamérica tienen un tratado de libre comercio. Este tratado se firmó por allá por la década del 80, cuando estaba de presidente Ronald Reagan. Y sí, se firmó el Tratado de Libre Comercio, que en aquel entonces se llamó NAFTA, por las siglas en inglés, que es North America Free Trade Agreement, o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Bueno, todo funcionó bien hasta cuando el señor presidente Trump asumió su primer presidencia, no esta, la anterior. Y él dijo que el tratado no servía, que a Estados Unidos lo perjudicaba y que había que negociar otro tratado. Muy bien, se sentaron a la mesa, se negoció el otro tratado y se firmó y se le cambió el nombre, se llama Estados Unidos, México, Canadá, el nuevo tratado. Y según el presidente Trump era el mejor convenio que él había firmado en su historia de hombre de negocio. Así que bueno, el tratado funcionó, anduvo, y ahora en este momento que asume de nuevo la presidencia, parece ser de que ya no le conviene este tratado nuevamente, quiere hacer cambios y ha tratado de comenzar a buscar diferentes situaciones, si se quiere, para tratar de empujar económicamente a hacer cambios y conseguir las cosas que él desea, ¿no es cierto? ¿Y qué alega él en este momento? Porque supuestamente empezando hoy puso un 25% de aranceles a todos los productos que se exporten de Canadá hacia los Estados Unidos, de México hacia los Estados Unidos, 25% tarifas aduaneras. Lo que él alega es de que, y aquí voy a empezar a hablar solamente del problema canadiense, no me voy a meter en el problema de México ni en el problema de la China, porque a China también le puso un 10% de aranceles, que no se extraña porque 25 a Canadá, 25 a México y 10 a la China, no hace mucho sentido. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que él alega contra Canadá? ¿Por qué estos aranceles? Primero, él dice que Canadá tiene la frontera abierta y es una entrada de la droga fentanilo hacia los Estados Unidos, que eso no se puede tolerar. Y en realidad, y los números y las encuestas lo dicen, es de que el fentanilo que entra por la frontera canadiense-estadounidense, del lado de Canadá, es menos de un 0,5% de lo que se consume en los Estados Unidos. O sea que nada, esa cuestión la podemos dejar de lado porque eso no es una razón para imponer sanciones de ese tipo.
Segundo, alega de que la frontera canadiense es entrada de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Y por ese lado tampoco podemos considerarlo como que es un factor que pueda definir una situación así, porque se calcula que del lado canadiense entra solamente el 1% de la emigración ilegal a los Estados Unidos. Un 1%, que no es nada. O sea que esa tampoco no tiene sentido, es solamente una excusa, como quien dice. Y la tercera es de que él dice que Canadá tiene un surplus de 200.000 millones de dólares sobre las exportaciones a Estados Unidos contra las importaciones de Estados Unidos. Y eso tampoco no es así, porque en realidad el surplus que tiene Canadá en las exportaciones hacia los Estados Unidos es mayormente en energía. Estados Unidos tiene una sed de petróleo que es insaciable y bueno, Canadá le está exportando 4,5 millones de barriles de petróleo todos los días hacia los Estados Unidos. Y de ahí es donde viene el surplus, que Canadá exporta más de lo que importa por la cuestión de la energía que ellos necesitan. No hay nada malo con eso. O sea que si tomamos en cuenta el verdadero surplus que Canadá puede tener con los Estados Unidos, es más o menos de unos 54.000 millones de dólares anuales en este momento. ¿Qué eso significaría en el Producto Bruto estadounidense? El 0,2% del PBI estadounidense, que para una economía de ese tamaño, un 0,2% no es ni siquiera un medio punto porcentual. O sea que eso tampoco no resiste a cuando uno se pregunta cuáles son las razones. Estoy tratando de explicarle algo que para nosotros prácticamente no lo entendemos aquí en Canadá y es prácticamente inexplicable, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué este ataque sobre Canadá de esta manera? Y considerando que Canadá es el socio y aliado más fuerte que tienen los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que el convenio de comercio libre entre México, Canadá y Estados Unidos es el convenio más grande en el mundo prácticamente, que no hay otro con ese tamaño de movimiento de dinero y cantidad de personas que lo componen. O sea que no entendemos qué ha pasado y por qué nos ataca de esta forma. Otra cosa que hay que tener en cuenta es de que el movimiento entre Canadá y Estados Unidos a través de este tratado es casi de $1 billón anuales. Y cuando digo billón me refiero a los billones de América Latina y no los de acá, porque acá 1 billón son 1.000 millones, pero en América Latina 1 billón es 1 millón de millones, un 1 con 12 ceros atrás, ¿ok? O sea que ese es el intercambio de mercadería que se hace entre Canadá y Estados Unidos con este tipo de libre tratado. No solo eso, sino que también las economías están tan interconectadas que prácticamente el tratado y el movimiento de mercadería es como si se estuviese moviendo la mercadería dentro de un solo país. En la manufactura de automóviles, por ejemplo, las piezas que se fabrican aquí en Canadá y cruzan a los Estados Unidos para fabricar los coches. Hay veces las piezas cruzan 3, 4 veces la frontera hasta que finalmente son ensambladas y colocadas en un auto. O sea que es algo que nos ha dejado, pero anodado, como quien dice. Es como si nos hubieran pegado con un garrote en la cabeza y no lo entendemos. O sea que eso por el lado económico. Por otro lado, la ciudadanía canadiense en general está muy, pero muy disgustada con todo esto, porque se sienten como el mejor aliado, el mejor amigo, alguien con quien hemos estado siempre lado a lado, hemos peleado juntos con los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Afganistán, y en fin, siempre tratando de ser lo mejor como vecinos, ¿no es cierto? Ahora los fuegos de California, Canadá, todas las provincias mandaron aviones hidrantes, todo lo que pudieron mandar para tratar de combatir ese feroz incendio, y gracias que lo hicieron, porque si no, se hubiese quemado quién sabe cuánto más ahí en Los Ángeles. Y recibir algo así,
que llegó de la nada, porque nadie estaba esperando esto, nadie lo creía posible, pero sí, se hizo una realidad. Así que Trump también, otra cosa que disgustó mucho, fue que anunció que cuando él imponía las tarifas, si tanto Canadá o México tomaban una actitud de retaliatoria, se dice, o que respondían con tarifas por su propia cuenta, ya las tarifas que él imponía no iban a ser del 25%, sino que iban a ser muchísimo más altas. No dijo de cuánto, pero o sea que nosotros supuestamente teníamos que tragarnos las tarifas, quedarnos quietitos en el nido y no decir ni pío. Lo que resultó fue todo lo contrario, porque la sociedad canadiense, yo no me lo hubiera imaginado, reaccionó de una manera tan rápido y con tanto disgusto, que de inmediato se empezaron a tomar medidas acá de todo tipo para hacerle frente a lo que se nos venía, ¿no es cierto? El gobierno canadiense también anunció de inmediato que no se iban a quedar sin hacer nada y que iban a retaliar o a tomar acciones y poner tarifas por su propio lado, Canadá, sobre 145 mil millones de dólares de exportación, y se buscaron industrias en particular que fueran bastante sensitivas y que dependieran mucho del tema Canadá para poner las tarifas sobre esos puntos. Y bueno, sí, increíble, porque para que se den una idea, por ejemplo, en todas las provincias se dio lo mismo, pero para que tengan una idea, en la provincia de Ontario, el gobernador Doug Ford dio la orden de que en todos los negocios que venden el alcohol, que está en manos de la provincia, acá la venta de alcohol fuerte está en manos de las provincias, son tiendas, yo les he mostrado en otros videos, que pertenecen a cada provincia individualmente, se sacasen todos los productos estadounidenses, inmediatamente se limpiaron las estanterías, donde había un producto estadounidense, pusieron unos carteles que decía elija un sustituto canadiense, y esto significa que 3.600 productos alcohólicos o bebidas alcohólicas que venían de Estados Unidos se dejan de vender en Canadá, y solamente en Ontario esto representa 1.000 millones de dólares anuales, o sea, de productores estadounidenses que mandan su producto a Canadá y se venden acá por valor de 1.000 millones. O sea que con esto se pueden dar cuenta una idea más o menos de la magnitud de este problema. Esto lo único que iba a hacer era causar todo tipo de inflación, porque ustedes ya saben muy bien, y si lo sabremos los argentinos, es que cuando empiezan los productos se le pone un recargo del 25% y el producto llega al mercado y no hay una idea de qué vale realmente este producto, cuál es el precio real, siempre están los vivatos que dicen, y bueno, 25% de tarifa, le metemos un 10% adicional, total, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán. O sea que no podría funcionar, no sería bueno para nadie. Nos tuvieron así en la cuerda floja, como quien dice, durante 2 semanas, sin saber qué iba a pasar. Se habían anunciado las tarifas y el presidente Trump lo que dijo y dio a entender en varias oportunidades es de que él lo que quería era que Canadá sea asimilado, incorporado a los Estados Unidos, que forme parte de los Estados Unidos, que sea el estado número 51, ¿okay? Anexado. Cuando los reporteros le preguntaron si él estaría dispuesto a tomar medidas de fuerza para hacerse y anexar a Canadá, él respondió simplemente que no, medidas de fuerza no, pero sí con medidas económicas. O sea que parece ser que todas estas medidas económicas es para tratar de doblegarnos y aceptar algo que es inaceptable y que nunca va a suceder. Pero aquí se ha revolucionado la sociedad. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía a la sociedad canadiense tan movilizada y tan disgustada con algo como ha sucedido con este tema de las tarifas, y más que nada el hecho de que
los vamos a ahogar económicamente hasta que se unan a los Estados Unidos. O sea que eso no puede ser. Desde las abuelitas de 80 años en los supermercados, todos mirando las etiquetas a ver qué producto dice hecho en Estados Unidos, y la gente lo deja y busca el producto que diga hecho en Canadá. Ha sido un boicot muy fuerte y hoy se tenían que imponer las tarifas. Empezaban hoy. Anoche, a última hora, el presidente Trump anunció que nos daba un mes de plazo a nosotros y le daba un mes de plazo a México antes de imponer las tarifas para que traten de arreglar todo este asunto que él considera que es el agravante, o sea, el tema de la frontera. Para todo esto, Canadá el diciembre 15 ya había anunciado un plan de 1.300 millones de dólares para reforzar todo lo que es el tema frontera, para tratar de combatir el fentanilo y todo este asunto. O sea que el plan ya estaba funcionando, ya se había incorporado helicópteros Black Hawk que vuelan por la frontera, en fin, todo lo que habían incorporado. Y anoche Trump lo puso como que era algo que podía hacer la diferencia para evitar estas tarifas, ¿sí? Estos aranceles. Así que bueno, en este momento no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si realmente las va a eliminar o si todavía va a seguir insistiendo con este tema, que sería un suicidio económico tanto para Canadá, Estados Unidos, para México, porque no se puede hacer algo así de un día para otro. Si realmente quiere hacer esto y salir del tratado o imponer aranceles, hay que dar un periodo de tiempo, decir, bueno, en un año y medio, 2 años, esto es lo que va a suceder, prepárese, busque otros mercados, etcétera. Pero no podemos hacer algo así en 15 días, de la noche a la mañana, decir, tiramos por la borda un tratado que tiene más de 30 años y yo voy a imponer esto a mi manera. O sea que en eso estamos, familia, en este momento. Como ya les digo, de acuerdo a comentarios que yo he estado leyendo en diferentes lugares, la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses no están de acuerdo, número uno, con estos aranceles, ni hacia Canadá ni hacia México, y segundo, no lo entienden. ¿Cómo podemos atacar al mejor aliado que tenemos en la Tierra, al compañero inseparable que ha sido Canadá con los Estados Unidos a lo largo de la historia? Como les voy a leer algo que dijo ya el presidente Kennedy hace esto debe haber sido en la década del 60, referente a la relación Canadá y Estados Unidos. Un traguito de café. Se los digo en español para no tener que traducirlo. Kennedy dijo: la geografía nos convirtió en vecinos, la historia nos convirtió en amigos, la economía nos convirtió en socios y la necesidad nos convirtió en aliados. ¿Okay? Ya en aquella época, o sea que imagínese usted todo este tiempo que ha pasado desde esto, y lo mucho más que nos hemos complementado los unos con los otros. Si hay una cosa de la cual los Estados Unidos no se tiene que preocupar, es de que el vecino que tiene acá en el norte, porque pueden dormir tranquilos, que estamos en guardia y que no vamos a dejar nunca que nada suceda para que pueda causarle algún tipo de daño a un país como los Estados Unidos, con los cuales tenemos tanta relación. El problema, bueno, es que ahora se ha generado aquí en Canadá, en la sociedad, un malestar tan grande que la gente está empezando a perder la confianza y a tener miedo de cuáles puedan ser las próximas consecuencias, reacciones o medidas que tome el presidente Trump. O sea que muchísima gente ya ha cancelado los planes para viajar a los Estados Unidos, gente que, como ya les digo, no quieren saber nada de comprar productos fabricados en los Estados Unidos, inclusive gente que
tienen propiedades en los Estados Unidos, en Florida, en Texas, en Nuevo México, y que las utilizan para hibernar, todos los años se van y muchos ya están considerando en deshacerse de sus propiedades, no quieren saber nada. Y el otro día leí un comentario de un señor que tenía una casa rodante y la tira con una camioneta Ford, de las grandes, las F-150, y decía: estoy vendiendo mi pick-up, estoy vendiendo mi casa rodante que está hecha en los Estados Unidos y voy a buscar de comprar algo que sea canadiense y me quedo a hacer vacaciones en Canadá. O sea que esto ha generado un clima tan desagradable y no productivo y no saludable para ninguno de los dos países, porque a pesar de que inclusive si ahora las tarifas o los aranceles no se materializan, porque yo pienso que lo que ha pasado acá es que el presidente Donald Trump ha reculado en chancletas. Nunca se esperó de que un país como Canadá se iba a animar a hacerle frente económicamente hablando y decirle: bueno, ojo por ojo, diente por diente, vos me pones tanto, yo te pongo lo mismo. Y también ha habido un tsunami de cartas y pedidos de gente de negocio de los Estados Unidos, y no solo empresarios solos, sino que asociaciones como Asociación de Constructores de Casas y asociaciones de los importadores de acero, en fin, que están pidiéndole por favor que elimine toda esta idea de los aranceles, porque las cosas se van a encarecer y eventualmente el precio lo van a terminar pagando tanto los ciudadanos canadienses como los ciudadanos estadounidenses. O sea que por este lado no hay nada que hacer. La cosa está así, hay un impasse, digamos. Canadá no se dobla, Canadá va a responder con todo lo que tenga para responder y no podemos comprender ¿cuál es la verdadera razón por la cual se están imponiendo estos aranceles? De la noche a la mañana salió como quien saca el conejo de la galera, ¿no? ¿Cuál es el deseo que tiene tan fuerte el presidente Trump para anexar a Canadá? ¿Okay? Yo pienso que hay muchas razones, pero una de las razones que a mi criterio, mi humilde criterio, una de las razones por las cuales a él le interesa tanto Canadá y Groenlandia es para poder tener control total, si se quiere, del pasaje del noroeste. ¿Okay? El pasaje del noroeste, no sé, para aquellos que no saben, es un pasaje que va por arriba de la zona del Ártico de Canadá y que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico. ¿Okay? Tradicionalmente ese pasaje no tuvo mucha importancia porque los hielos prácticamente lo cubrían todos los 12 meses del año, pero ahora con el calentamiento global los hielos se han empezado a retirar más hacia el norte, más hacia el polo, y este pasaje queda liberado de hielo cada vez por más y más tiempo durante el año. O sea que es un pasaje que vendría a ser un canal de Panamá natural. ¿Okay? No construido por el hombre, sino que natural. ¿Y qué pasa? En una entrada al canal está Alaska. O sea que no está en la entrada misma, pero ahora después les muestro el mapa. Está Alaska. Y la otra entrada al canal, ¿quién está posicionado justo ahí? Groenlandia. O sea que Canadá-Groenlandia, como él dice, es un asunto de seguridad nacional. Y este es un tema que hay que considerarlo y que yo lo veo como que es una gran posibilidad de por qué ese interés para que primero hacerse de Groenlandia y segundo anexar a Canadá a los Estados Unidos. Pues de esa manera tendría un control prácticamente ilimitado de ese paso. Hay que considerar también que el Northwest Passage, como se llama, corta en 7.000 kilómetros las travesías entre costa y costa de los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, si los Estados Unidos, por ejemplo, quieren mandar de Nueva York al puerto de Washington o Oregón, en la costa oeste, tienen que pasar por el canal de Panamá y dar toda la vuelta. De esta manera podrían hacer la vuelta por arriba y se ahorrarían 7.000 kilómetros y se calcula que un barco tendría un ahorro de más o menos unos
$80.000 de combustible. Multipliquemos, ¿no es cierto? No solo eso, este canal no tiene restricciones de profundidad, o sea que va desde los 15 metros hasta los 4.000 metros de profundidad. No es como, por ejemplo, el canal de Panamá, que está poco a poco quedando obsoleto, porque primero, los buques grandes de hoy en día ya no pueden pasar porque no les da el tamaño, y segundo, con el cambio climático ha cambiado mucho el tema de las lluvias, y el canal de Panamá depende de dos grandes lagos. Uno se llama el lago Gatún y el otro, me olvidé el nombre. Pero los barcos tienen que pasar a través de dos lagos de agua dulce para entrar a las esclusas. Y estos lagos se han estado empezando a secar. O sea que los barcos van a llegar a un momento que si esto continúa no tengan calado para poder pasar, van a tocar el fondo, como quien dice. Y con el paso del noroeste, todo esto no tiene razón de ser. Porque tiene una profundidad, nunca vamos a tener un barco con un calado de 4.000 metros hacia abajo, imposible. O sea que además las distancias que hay en el pasaje, la parte más angosta tiene alrededor de 15 kilómetros de ancho y la parte más ancha tiene 150 kilómetros de ancho. O sea que fíjese usted cuántos barcos lado a lado podrían pasar al mismo tiempo sin tener que estar esperando, como en el canal de Panamá, las esclusas o el canal de Suez, que también es el ancho de prácticamente dos buques. Y un tiempo atrás, no sé si hace un año o 2 años atrás, se les atravesó un buque cargado de contenedores en el canal de Suez y se demoraron como 3 semanas en poder sacarlo. La interrupción del tráfico fue tan grande que empezaron a faltar productos en las estanterías de los comercios, porque claro, hoy el comercio mundial se maneja todo a través de los buques estos con contenedores y etcétera. O sea que allá arriba estamos hablando de aquí a 20, 30, 40, 50 años, si esto continúa y los hielos continúan a retroceder, ese pasaje va a estar abierto todo el año. El primer barco que cruzó por ahí fue en el año 1970 y lo tuvieron que hacer cruzar con un rompehielos adelante abriendo camino, pero ahora ya durante los meses de verano ya cruzan algunos barcos, no muchos, no 350 al año están cruzando en este momento, que no es nada comparado con los 30 y pico mil que cruzan por el canal de Panamá. Pero bueno, poco a poco eso se va a ir abriendo como una alternativa para el canal de Panamá, y ni que hablar también para el canal de Suez, y bueno, ni que hablar del cruce por el estrecho de Magallanes. Ahora, ¿cuál es el problema con este pasaje del noroeste? El pasaje del noroeste está en territorio canadiense, porque ahí hay un archipiélago que tiene, si no me equivoco, hay 36.000 islas. Algunas chiquitas, otras del tamaño de un país, de grande. O sea que esta es la parte del Ártico que le pertenece a Canadá, es soberanía la tiene ahí. Canadá dice que el pasaje es territorio canadiense, está en territorio canadiense, pasa por entre medio de las islas que son territorio canadiense. Durante ya largo tiempo, Estados Unidos dice que no, que ese pasaje tiene que ser considerado como libre paso y mar abierto. Y ahí es donde está entonces el tema de por qué el interés de los Estados Unidos por Canadá. Todo esto se va a tener que resolver en algún tipo de corte internacional eventualmente, y si el fallo viene al lado favor canadiense, entonces para los Estados Unidos esa parte quedaría como que no tienen un control total, ¿no es cierto? Estaría Canadá, que no creo que influya mucho, porque Canadá siempre va a tratar de hacer lo que es mejor para el comercio con Estados Unidos, para la seguridad de los Estados Unidos y para continuar siendo aliados y trabajar juntos, ¿no? De que van a decir, no, este pasaje nuestro, ustedes aquí no pasan de la noche a la mañana. No, eso no hay ni siquiera que considerarlo. O sea que ese es un tema que a mí personal, forma de verlo, es un irritante. Que la mejor forma de solucionarlo sería, si anexamos Canadá a los Estados Unidos, ya no existiría el tema de que está en territorio canadiense o tiene que ser agua internacional, es abierto para todos, sí o no.
Bueno, con todo esto, ese pasaje demoró 400 años en poder ser navegado de una punta a la otra. ¿Okay? Desde los primeros que intentaron buscar ese famoso paso del noroeste legendario en el año 1400 y pico, que creo que fue John Cabot, fue el primero que trató de navegarlo, no pudieron, y de ahí en más expediciones prácticamente constantes para tratar de encontrarlo y no lo podían encontrar. Recién lo pudieron navegar de una punta a otra, fue en el año 1906, un tal Amundsen, un noruego. Ahí está la famosa expedición de Franklin, que mandaron 2 buques de Inglaterra para tratar de encontrar el pasaje, el famoso Erebus y el Terror, eran los 2 barcos preparados para el hielo, con chapas de metal en los cascos. Se fueron con mercadería y pertrechos para 3 años, casi 140 personas a bordo entre los 2 buques, y no regresó ninguno. Recién hace unos años se encontraron los 2 buques hundidos abajo del agua, intactos, porque está el frío ahí, está el de las aguas, que la madera no se pudre. O sea que los barcos están ahí abajo intactos, los 2, y pudieron encontrar algunas tumbas de la tripulación, y al exhumarlos y al hacer los estudios médicos para ver de qué murieron, se descubrió que tenían altos niveles de plomo en el cuerpo y botulismo. Y parece ser que antes de que zarpe la expedición esta, contrataron una compañía para que les prepare las raciones. Creo que ellos la millamaban Pemmican a este tipo de raciones. Recién se empezaba a enlatar la comida para que dure. Pero ¿qué pasa? Esta manufactura hizo las soldaduras con, ¿cómo se llama esto? Me olvidé, no, tenía plomo, el metal que usaron para la soldadura. Y la comida parece ser que también no estaba en muy buenas condiciones y se llegó a descomponer adentro de las latas. O sea que cuando la tripulación consumía esto, estaban consumiendo plomo y estaban consumiendo el botulismo, ¿no? Cuando una lata está en mal estado. Y sí, no quedó nadie, fallecieron todos y no encontraron el paso, por supuesto. Pero bueno, eso es más historia. En relación al tema con los Estados Unidos, como ya saben, está todo todavía en el aire. Tenemos un mes de plazo para ver qué es lo que decide el presidente Trump. Todo lo que él ha pedido hasta el momento se ha concedido, si él quiere, en relación a la frontera, con relación al excedente positivo para Canadá del intercambio. Eso es algo que no se puede controlar porque depende mucho también del tipo de cotización de la moneda canadiense contra la moneda estadounidense. En este momento el dólar canadiense está bastante más bajo que el dólar estadounidense, o sea que para los importadores de Estados Unidos les resulta más barato venir a comprar a Canadá porque con menos dólares o con los mismos dólares van a comprar la misma cantidad de mercadería, o sea que hay más exportación por el lado de Canadá por el tipo de cambio. Pero si tomamos, por ejemplo, la década del 2005 al 2010 o al 2012, por ahí, Canadá tenía un déficit de casi 35.000 a 40.000 millones anuales con los Estados Unidos. O sea que cuando hay un tratado de intercambio así internacional, no podemos decir, ok, sí, todos los años vamos a exportar, por decir una cifra. Nosotros vamos a exportar 1.000 millones de dólares y vamos a importar por 1.000 millones de dólares. Equiparado, digamos, ¿no es cierto? No funciona así, es imposible que funcione así. Van a haber años en que digan, mire, nosotros exportamos 1.000 millones de dólares, pero hemos importado 1.300 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido más demanda por algún tipo de producto en particular, o porque el tipo de cambio entre los dos países es más favorable para un lado y después se da vuelta y lo favorece al otro. O sea que esas tampoco no son razones para crear este tipo de situaciones de aranceles y cosas raras. Por el otro lado, disgusta mucho que el presidente Trump nos diga que Estados Unidos nos subsidia a nosotros por el valor de 200.000 millones de dólares al año.
que sin los Estados Unidos y sus subsidios, Canadá no sería viable como país y por eso mejor anexarlos y de esa manera. Yo no sé en qué se basa para decir que nos subsidia con 200 mil millones de dólares al año, porque eso es totalmente falso. No nos subsidia con nada. Que sí, que tienen más poderío de defensa, estamos de acuerdo. Y que a ellos les interesa que el norte, la zona del Ártico, esté protegida, también. Pero no nos olvidemos que allá tienen a Alaska. O sea que ellos tienen muchas bases militares en Alaska para proteger no solo su propio territorio, sino que todo lo que es la zona del Ártico, porque del otro lado, por supuesto, está la Unión Soviética y del otro lado del polo, me estoy hablando, el polo norte. O sea que ha habido mucho movimiento en la zona del Ártico por buques militares de Rusia, de China, o sea que a medida que el mundo, la población crece y el mundo medio como que se achica en cuestión a recursos, ahora todo el mundo está corriendo para posicionarse de la mejor forma posible y hacerle frente a lo que se va a venir en las próximas décadas, ¿no es cierto? Así que bueno, familia, esto es más o menos lo que ha estado sucediendo. El tema de México no lo toco porque pienso que es otro caso aparte México, pero también le sucedió lo mismo que le sucedió a Canadá y la presidenta mexicana con mucha altura reaccionó de la misma manera que reaccionaron los políticos aquí en Canadá y también implementó los mismos aranceles que Estados Unidos estaba imponiendo sobre México y con México también se ha dado un mes de plazo para ver qué pasa. México ha mandado, creo que son 10.000 soldados a la frontera para tratar de controlar el tema fentanilo, inmigración. Pero bueno, ese parece ser el agravante, el tema fentanilo. Ahora, yo diría que también en Estados Unidos, que son los grandes consumidores, acá en Canadá tenemos el problema también, pero no a tal extremo, hay que hacer algo con el que lo consume, porque mientras haya una demanda por algo, va a haber ¿cómo se dice?, que lo provee, ¿ok? Entonces, el secreto tal vez no está tanto en tratar de cortar la producción y la introducción a los países de alguna droga como esta, mortal, una locura ilegal, pero tal vez hacer algo con aquellos que la están consumiendo. Porque yo lo que veo que las calles en Estados Unidos están llenas de personas dobladas en las veredas como los zombies y nadie hace nada, parece ser, no se hace mucho porque cada vez son más. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución tal vez es ir a donde están los precursores, o sea que son a veces me faltan las palabras, discúlpenme familia, donde están los productos que se utilizan para fabricar la droga. Eso viene principalmente, se está produciendo en la China, o sea que tal vez habría que mandar una comisión a ese país, decirle, bueno muchachos, ¿qué está pasando acá? Ustedes están mandando todo este tipo de artículos que son utilizados para hacer fentanilo, a ver si hacemos algo para impedir que esto continúe. La solución no está en decir, ok, porque entra un poquito de Canadá, bueno, le matamos con el 25% de tarifa y no es así. Nosotros también tenemos, en Vancouver, por ejemplo, hay zonas donde hay gente que consume. Uno que se muera por sobredosis ya es demasiado. O sea que, bueno, tal vez habría que hacer ese tipo de cosas. Se me está acabando la batería y los voy a dejar con esto. Así que familia, espero que hayan entendido más o menos un poquitito de qué es lo que pasa. Los mantendremos al día de cómo termina toda esta saga. Y como ya les digo, este video es informativo. Aquí no estamos con colores políticos, aquí no estamos con que si está bien, si está mal. Cada uno puede sacar su propia conclusión. Yo lo único que hago es contarle los hechos, cómo se han ido desarrollando y de esa manera ustedes pueden tener una idea de qué es lo que se trata, porque mucha gente no entiende, no sabe, no sabía, no tenía idea, quieren saber, o sea que se los hago por pedido de la gran mayoría. Así que nos vemos en el próximo. Chau, chau.